Vamos a un pasaje, hermanos. ¿De qué les dije que iba a hablar hoy? A ver, de los que vinieron el miércoles. Nehemías 2, ahí mero, hermanos. Hoy voy a hablar de un tema que es muy importante para nosotros. Nehemías 2, versos del 11 al verso 20. Nehemías capítulo 2. Nehemías, usted se va al libro de los Salmos y después se va hacia atrás, porque no lo vayan buscando en Apocalipsis, hermano. Está ahí el libro de los Salmos y luego se va enseguida a Job y luego así se va, para que no tenga dificultad en hallar ese libro que pocas veces leemos. Es un libro histórico, pero que vamos a tomarlo como base para una sencilla reflexión para nosotros. Quiero hablar de cómo superar nuestra crisis y nuestro desaliento. Cómo superar nuestra crisis y nuestro desaliento. Yo he repetido mucho esto, que a veces llegamos a cierto momento de nuestra vida donde por los descuidos que podamos tener, podemos quedar encerrados en un estilo de vida no muy agradable, llenos de amargura, llenos de frustración, por tantas cosas. Los mejores actores de Hollywood, hermanos, viven situaciones de crisis, porque el dinero no es la solución. Si usted anda buscando dinero, créalo, esa no es la solución. Si ellos hablaran, nos dijeran: busquen la felicidad y disfruten cada instante de la vida. Estaba estudiando un personaje que es muy famoso. Desde niño nació en un hogar de su padre alcohólico, que lo único que hacía era golpearlo, humillarlo, maltratarlo, y a la corta edad los abandonó a su madre, que también vivía una vida similar, y es ahora uno de los más grandes y más respetados autores de Hollywood. Pero su dinero casi todo lo regala, porque dice: su amigo del alma se murió a corta edad también de drogadicción, una sobredosis. Su esposa, o su novia como se acostumbra ahora, su hija nació, murió al nacer, y su esposa no soportó el dolor y a los pocos meses se enfermó de leucemia y murió. Todo lo que más he querido se me ha ido. Y eso nos habla de que vivimos en una situación de grandes conflictos. Por eso yo quiero tocar el tema hoy, ustedes que son tan amables de estar aquí. Lo leamos, dice en el verso 11, ayúdeme a leerlo para que usted pueda graficar bien la temática de hoy. Llegué pues a Jerusalén, y después de estar ahí, ¿cuántos? Me levanté de noche, yo y unos pocos varones conmigo. Pero fíjese lo que dice, léalo. Y no declaré a hombre alguno lo que ¿qué? Lo que Dios había puesto en mi corazón que hiciese en Jerusalén. Ni había cabalgadura conmigo, excepto la única en que yo cabalgaba. Y salí de noche por la puerta del valle hacia la fuente del dragón y a la puerta del muladar. Y observé los muros de ¿quién? De Jerusalén, que estaban derribados, y sus puertas que estaban consumidas por el fuego. Pasé luego a la puerta de la fuente y al estanque del rey, pero no había lugar por donde pasase la cabalgadura en que iba. Subí de noche por el torrente y observé el muro, y di la vuelta y entré por las puertas del valle y me volví. No sabían los oficiales a dónde yo había ido, ni qué había hecho, ni hasta entonces lo había declarado yo a los judíos y sacerdotes, ni a los nobles y oficiales, ni a los demás que hacían la obra. Y les dije pues: ¿vosotros veis el mal en que estamos? Que Jerusalén está desierta y sus puertas consumidas por el fuego. Venid y edifiquemos el muro de Jerusalén, y no estaremos más en oprobio. Entonces les declaré como la mano de mi Dios
había sido buena sobre mí, y asimismo las palabras que el rey me había dicho. Y dijeron: levantémonos y edifiquémonos. Así esforzaron sus manos para bien. Pero cuando lo oyeron Sanballat horonita, Tobías el siervo amonita y Gesem el árabe, hicieron ¿qué? Escarnio. No faltan los que se burlen de nosotros. Y nos despreciaron diciendo: ¿qué es esto que hacéis vosotros? ¿Os rebeláis contra el rey? Y en respuesta Nehemías les dijo: el Dios de los cielos, Él nos prosperará, y nosotros sus siervos nos levantaremos y edificaremos, porque vosotros no tenéis parte ni derecho ni memoria en Jerusalén. Amén. Pueden sentarse, por favor, hermanos. Les dije que íbamos a hablar de cómo superar nuestras crisis y nuestro desaliento. En estos últimos años, hermanos, que nos ha tocado vivir a nosotros, fíjese, quiero que ponga atención a esto y sea muy observador, que es lo que nos invita el pasaje, ser muy observadores. Es lo primero que debemos hacer, observar, ver. No, hermano, descalificar, sino siempre verlo en una actitud positiva. Y en estos últimos años, la gran mayoría de la humanidad, hermanos, ha vivido en una gran abundancia de comida y de placer como nunca ha habido en toda la historia de la humanidad. Hay abundancia de comida, hay abundancia de placer, pero créalo también al hacer una observación en lo que están señalando los expertos. Ellos dicen que también nunca ha habido en toda la historia de la humanidad tanta hambre y tanta miseria. Millones de personas no tienen que comer día con día. Nosotros, porque no queremos ir un poquito más allá, pero Los Ángeles, California, que es el estado más caro de los Estados Unidos, es uno de los estados más miserables en este momento. Miles y miles de personas están perdiendo sus casas, sus propiedades, y están viviendo en la hambruna como personas que andan en la mendicidad. Y hablo del país más poderoso. No se diga Luisiana, no se diga Mississippi, no se diga esos estados donde se vive la pobreza. Si usted va un poquito más al norte, a Canadá, allá hay un hambre terrible, aunque usted no lo crea. Las ofertas, no todo es verdad. Las apariencias dicen. Hay tantos desastres cada día, tantos desastres naturales cada día, y cada día, hermanos, son más fuertes. Hace unas horas hubo un tsunami en Japón y casi desaparece la isla. Nosotros andamos en otros, sintonizados en otras frecuencias, por eso no vemos. Y continuamente esto va a ir avanzando. Se habla de un tsunami en todo el planeta Tierra. Inglaterra hace unas horas también se vio amenazado y no saben cuál va a ser el final. Terremotos, guerras. El Señor se adelantó a los tiempos como un viajero del tiempo, como se llama ahora en el lenguaje moderno. Y en Mateo 24 nos dice exactamente lo que va a suceder. Las señales antes del fin. Se levantará nación contra nación. Oiréis de guerras, rumores de guerras. Pero el Señor dice: por favor, lean, miren, para que nadie os engañe. El Señor dice: todo esto solo es principios de dolores. Habrá pestes, hambres, terremotos en diferentes lugares. Pero todo esto nos debe llevar a nosotros a que tengamos mucho cuidado. Estoy leyendo un libro porque mi mensaje es a la iglesia, y este mensaje nos habla de un experto muy espiritual también, que dice: desgreciemos a la iglesia. Desgreciemos a la iglesia.
Es decir, es necesario sacar a la iglesia de ese entretenimiento religioso en el que hemos caído y busquemos la santidad. Eso de desgraciemos a la iglesia es sacarnos del concepto de los de Grecia, hermanos, que solamente es entretenimiento. Ellos inventaron los Juegos Olímpicos para distraernos en otras cosas. Se invierte tanto dinero en tantas cosas de entretenimiento que es necesario sacarlo de ahí y llevemos a la iglesia a lo que realmente nos va a proyectar hacia un destino eterno. Y el Señor dice: tengan cuidado, porque el enemigo de nuestras almas es muy astuto para engañarnos y hacernos caer en el engaño de pensar que estamos bien cuando realmente no estamos bien. Porque cuando queremos reaccionar va a ser demasiado tarde. Por eso, hermanos, a la luz de esta escritura tan especial, quiero llevarlos a reflexionar sobre este tema. Léalo conmigo, como dice ahí: cómo superar nuestras crisis y nuestro desaliento. ¿Cómo superarlo? Yo aquí encuentro, por los que hacen anotaciones, encuentro cinco motivaciones muy interesantes. En primer lugar, yo veo, hermanos, aprendemos de Nehemías, que era un intelectual. Nehemías era un colaborador del rey más poderoso sobre la tierra en ese tiempo. Y él nos da una lección: no compartas tu visión a otros antes de tiempo. Mire lo que dice el verso 12, léalo conmigo. Me levanté de noche, yo y unos pocos varones, pero dice: y no declaré a hombre alguno lo que Dios había puesto ¿dónde? En mi corazón que hiciese en Jerusalén. No compartas tu visión con otros antes de tiempo. O sea, Proverbios dice: todo tiene su tiempo. A veces por hablador distorsionamos nuestra visión. Hay gente que nunca nos va a entender, que nunca nos va a valorar, porque ellos no han dimensionado al Dios que nosotros tenemos. Si usted ve la historia de la humanidad, siempre hubo hombres a los que la Biblia en hebreo les llama los héroes de la fe. Visualizaron a un Dios maravilloso, visualizaron a un Dios que siempre cumple su palabra, visualizaron a un Dios que es fiel a su palabra. Y comenzando desde Noé y terminamos con el mismo Jesús, cuando le dice: Padre, he acabado tu obra, ahora sí, en tus manos encomiendo mi espíritu. En segundo lugar, si vemos ahí, hay otra enseñanza. Es muy importante que seamos cautelosos. Número 2, es muy importante que seamos muy cautelosos. Vea conmigo el verso 13. Salí de noche por la puerta del valle. Pero más adelante dice: y observé los muros de Jerusalén que estaban derribados y sus puertas quemadas, consumidas por el fuego. Tenemos que ser muy cautelosos, muy observadores, de ver cómo es nuestra realidad. No nos engañemos a nosotros mismos. Acuérdense que hay una frase popular que dice que no hay peor tonto que el que se hace tonto solo. Tenemos que aceptar nuestra realidad. Tenemos que medir nuestras limitaciones. Tenemos que entender hasta dónde podemos. Yo les he enseñado a ustedes que nosotros tenemos que hacer lo que debemos y Dios hará lo que nosotros no podemos. Pero no esperemos que Dios haga lo que yo puedo hacer. Dios no actúa de esa manera. Ya les prediqué ese mensaje el miércoles pasado. Yo tengo que hacer lo que debo y Dios hará lo que yo no puedo. Pero nosotros queremos que Dios haga todo, y eso no se vale en los milagros de Dios. Tenemos que ser muy claros y específicos en nuestros proyectos también. Vea conmigo el verso 17, por favor, allá al finalizar del verso 17. Venid, ¿y qué dice Nehemías? Y edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más
En oprobio. ¿Sabe qué le está diciendo? Amigos, hermanos de Israel, ya no seamos una vergüenza. Que nosotros que siempre señalamos que creemos en el Dios único y verdadero y andemos dando vergüenza aquí y allá. Ya no seamos una vergüenza, les dice Nehemías, pero les habla de una manera muy alta. Venid y edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más en oprobio. Esto nos habla sobre la claridad, hermanos. Tenemos que ser muy claros y muy específicos en nuestros proyectos. Dígalo conmigo. Tengo que ser muy claro, no les oigo, y muy específico en mi proyecto. No, pues es que Dios lo sabe. No, Dios no habla con gente soberbia y altiva. Eso no es síntoma de humildad, es síntoma de soberbia. Si Dios sabe, ¿por qué no me lo ha? Porque usted no se lo ha pedido. Él dice: el que pide y el que busca y al que toca. Tenemos que aprender a ser humildes y mansos y entender que aunque Él lo sabe todo, yo tengo que ser muy claro y muy específico en lo que yo anhelo. Le dijo Jesús a Nicodemo: bueno, ya entendí que ya sabes quién soy, ya sabes de dónde vengo. Yo soy claro, tienes que nacer de nuevo, porque el que no nace de nuevo, ¿qué? No puede ver el reino de Dios, no puede entrar al reino de Dios. No es por buenas obras, dice el gran apóstol Pablo. No es por obras, la salvación es por gracia, y la gracia costó el precio más alto que toda la humanidad junta, ni de todos los tiempos podremos pagar. Eso solamente el precio lo pagó uno, que se llama Dios, cuando envió a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga ¿qué? La vida eterna. No hay otra forma, mis hermanitos. No hay otra manera, créalo. La única fuente de seguridad para nosotros será y sigue siendo Jesucristo. La puerta que dice: yo soy la puerta y el que por mí entrare, ¿qué dice? Esto de ser muy claros y específicos, tenemos que ser muy precisos. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a hacerlo? ¿Quién va a colaborar? ¿Cuándo vamos a empezar? Eso es lo que nos dice ahí. Vaya conmigo, ahí en el verso 17 nuevamente le dice: venid y edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más en oprobio. En cuarto lugar, fíjese lo que Nehemías nos habla. Es muy importante que tengamos una visión clara. Dígalo conmigo, es importante que yo tenga una visión clara. Fíjese nada más, vaya conmigo al verso 18, casi al finalizar, cuando entonces Nehemías abre su corazón y les dice así: levantémonos y edifiquemos. Así esforzaron sus manos para bien. Tenemos que tener una visión bien clara. Bien clara. En nuestra vida tenemos que clarificar bien hacia dónde vamos, qué queremos. Y en quinto lugar, que es la quinta motivación, ahí está en el verso 20. Y es esta: nuestra confianza debe estar solo en Dios. Dígalo conmigo: mi confianza, más fuerte, hermanitos, mi confianza debe estar solo en Dios. Mire lo que dice Nehemías ante la respuesta de aquellos que solo sirven para burlarse, para despreciar, para hacer todo tipo de bromas y burlarse. El Dios de los cielos, ¿qué dice Nehemías? Él nos prosperará y nosotros sus siervos nos levantaremos. ¿Y qué más? ¿Qué menos? Tenemos que accionar, porque vosotros no tenéis parte, ni derecho, ni memoria en Jerusalén. Qué interesante es esta lectura. Nos habla, hermanos, de qué manera nosotros podemos salir de nuestra crisis y de nuestro desánimo, cualquiera que este sea. No importa cuál sea nuestra situación en la vida, no importa cuál sea nuestra posición en la vida,
No importa cuál sea nuestra circunstancia en la vida. Todos, hermanos, sin lugar a duda, en algún momento podemos enfrentar desilusiones. Todos en algún momento podemos enfrentar alguna decepción, lo cual nos podrá conducir al desánimo, al desaliento, a caer en ese tremendo terreno, hermano, de decir, no vale la pena, hasta aquí yo ya no puedo. Nosotros sí, pero Él dice que Él da fuerzas al que no tiene ningunas. Él siempre desea lo mejor para nosotros. Incluso llegamos a pensar y llegamos a sentirnos que no hay nada por hacer y que todo en la vida es un caso perdido. Y es ahí, hermanos, donde les decía al principio, podemos quedar encerrados en un círculo de pobreza mental, espiritual y física. Podemos quedar encerrados en un círculo de miseria, de frustración, de mucha tristeza y de mucho dolor. De decir, no, ya no quiero saber nada. Llegamos incluso a creer que todo nuestro esfuerzo es inútil, de que no hay nada por hacer. Pero la pregunta es, ¿cómo podremos salir de esa crisis de desesperación? Por eso esta escritura que hemos leído nos motiva y nos alienta a varias cosas. Primero, a que jamás debemos darnos por vencido. De repente, hermanos, las personas que menos pensamos, que menos imaginamos, son las personas que Dios va a enviar para sacarnos de ese círculo mortal y levantarnos. Yo he vivido momentos así. Todos, nadie sin excepción, donde sentimos que lo nuestro no tiene ya más que dar, hasta aquí. Todos. Yo, usted, el que está a su lado, cualquiera, el que diga que no, es un mentiroso. Todos hemos caído por situaciones diferentes. Yo platicaba con una persona que a sus 42 años su madre le dijo que su papá no era su papá y ella no era su mamá. A usted le suele parecer fácil, pero ella salió, sintió aquel golpe, hermanos, en su mente, en su alma, en su corazón, que la decepcionó hasta la fecha. Más de 20 y tantos años, y dice, yo todavía no puedo entender eso. No puedo entender. Y eso desgració su proyecto personal, su proyecto de vida familiar, su proyecto de vida matrimonial. Y por más palabras que usted le dé, ella dice, yo no lo entiendo. ¿Por qué me engañaron? Y culpa a todos. Una hermosa mujer, inteligente, pero ese anuncio de una manera tan descabellada. Algunos dirán, hermano, pues es normal. No es fácil, hermano, darle una palmadita en la espalda. Cuando uno pasa esos momentos es difícil. Uno quisiera agarrar la carretera federal y perderse y no volver nunca más. Pero nosotros somos igual que los de la nómina. Cómo nos encanta juzgar y despreciar a todos sin saber qué fue lo que los llevó ahí. Tronaron. Me dice un pastor que tiene a un hijo que lo dejaron en el aire. Dice, ¿cómo le hago? ¿Por qué tuvo que pasarme esto a mí? Pero una cosa, hermanos, aprendemos de esto que leemos, es que jamás debemos darnos por vencido, que nunca debemos perder la esperanza, porque ante cualquier circunstancia, les he dicho, Jesús es nuestra esperanza. Esta es una porción, hermanos, de la Escritura que narra o describe el regreso del gran Nehemías a Jerusalén. Nehemías no era ni profeta,
no era ni siquiera un líder, sino que fue un hombre que Dios usó para darnos una gran lección. Es interesante. Uno se pregunta, bueno, ¿qué le pasó a Jerusalén? La gran Jerusalén, la ciudad de David, en donde reinaba la paz, la armonía, donde no faltaba nada, no faltaba el agua, no faltaba el alimento. Era una ciudad, hermanos, que todo mundo quería conocer. Hasta la fecha todos quieren ir a Jerusalén. ¿Qué pasó para llegar a una situación donde los muros de la ciudad estaban derribados y las puertas, hermano, estaban quemadas? Uno se preguntará, ¿cómo es que llegó a esto Jerusalén? La ciudad más importante del Medio Oriente, la ciudad más importante donde reinaba la presencia de Dios, donde estaba el templo de Salomón, donde la presencia de Dios no era simbólica, era real. Actualmente todos los judíos, que son miles de judíos, millones de judíos en el mundo, que son los dueños del dinero, del comercio, son los dueños de la educación, son los que dicen por dónde caminamos todos, aunque usted no lo crea. Cuando oran, su rostro tiene que estar dirigido hacia Jerusalén, porque dicen, esa es la ciudad santa, donde la presencia de Dios, nuestro Dios, está ahí. Pero uno se pregunta, pero ¿cómo llegó Jerusalén a esta desgracia? ¿Qué pasó? ¿Cómo es posible que los muros estén derribados? ¿Cómo es posible que las puertas, que son 12 puertas, estén quemadas? Eso es increíble. La gran ciudad de Jerusalén, donde por cientos de años, hermanos, reinó la prosperidad, la abundancia y la paz. Cuando Nehemías llegó a Jerusalén, los habitantes, pocos que quedaban ahí, estaban desanimados, estaban en la miseria, estaban en la desgracia y estaban en la pobreza, literalmente, sin esperanza alguna sobre su futuro. Todo era un caos, todo era tristeza. Y uno se pregunta, pero ¿cómo pudo llegar? ¿Cómo pudo llegar Jerusalén, la gran Jerusalén? Eso es lo que pasa cuando Jerusalén y sus habitantes se alejaron de Dios, cuando menospreciaron esta palabra. El Señor les había dicho, no te alejes de mi palabra, si guardares mis preceptos y los pusieres por obra, te irá bien a donde quiera que vaya. Pero mi pueblo, dice, hablando de Israel, mi pueblo se olvidó de mí. Mi pueblo menospreció mi palabra, mi pueblo se alejó de mí y se fueron tras otras ideas totalmente ajenas a los propósitos que yo había definido por ellos. ¿Se ha fijado cómo a veces nosotros, hermanos, si lo vemos como un espejo, cuántas veces no nos ha pasado? Sabemos lo que debemos hacer para salvaguardar nuestra integridad, nuestra seguridad, nuestro bienestar y el de nuestra familia, pero nos vale, como decimos los mexicanoides. Y nos volvemos al molde de la nómina de los ordinarios y nos olvidamos que nosotros fuimos llamados para servir a un Dios que hace cosas extraordinarias. Y nos alejamos de la oración, nos alejamos de la lectura bíblica, nos alejamos de la vida de ayuno y oración, nos alejamos de una vida espiritual y comenzamos, hermanos, a caer sin darnos cuenta en esas situaciones de alto riesgo. Al igual que el hijo pródigo, menospreciamos las bendiciones de Dios. David vivió esa etapa, por eso David escribió muchos de sus salmos hablando de esto. Por eso David escribe, mejor es un día en tu casa que 1000 fuera de ellos.
Sin Dios no vamos a llegar a ninguna parte, créalo. Porque nosotros somos de los que creemos que fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. Lo que aquí podemos ver, hermanos, y es algo que nos debe motivar, es que Dios siempre nos enviará a alguien para ayudarnos a salir de nuestra triste y nuestra grave situación. Siempre. Yo recuerdo cuando no estaba todo esto así como está ahora, que usted lo ve, que teníamos una alfombra toda hedionda, sucia, que teníamos que barrer. Unas sillitas, hermanos, no, en esas sillas usted puede durar hasta 3 horas escuchándome. Eran sillas de metal gris que todavía conservo. Ayer las fui a ver porque ya comenzamos a construir el segundo templecito. Ahí las vi y dije, mira nomás, esas sillas eran las nuestras. 100 sillas. Y en ese día, en esos días, el diablo que no duerme, que el Señor lo reprenda, amén, hermanos, me hizo caer en una crisis tremenda, amén. Y yo un día pensé salir de aquí sin avisarles. Qué traidor y qué sinvergüenza era. Les confieso, yo no pensaba regresar ya. Y adrede me llevé a la hermana Sol porque nos fuimos hasta Indianápolis, ¿te acuerdas? Y como ella habla muy bien el inglés, le dije, pues tú eres la que va a comprar gasolina. No salía del hamburger, del pollo, hasta llegar allá. Pero yo no quería regresar. Una crisis tremenda, que yo me sentía totalmente alejado de Dios, que Dios estaba lejos. Como les he dicho, que Dios estaba a años luz de mí. Crisis que vienen como le llegaron a Elías, al profeta Elías, a Moisés, a esos hombres que intentaron servir a Dios con mucha fuerza, pero no es con nuestra fuerza. ¿Se acuerdan lo que leemos en la Biblia? No es con espada ni con ejército, sino con ¿qué? Con mi espíritu. Dice ¿quién? Jehová de los ejércitos. Se agotan a veces nuestros recursos, se van agotando nuestras fuerzas, porque creemos que se hace con lo que somos, porque yo sé, yo puedo. No es así. Tenemos que llenar nuestros depósitos cuando todos los días de ese alimento espiritual para poder avanzar y no caer en esos terrenos peligrosos. Y a veces ponemos señales, hermanos, que parece que son que queremos enfadar a Dios. Qué bueno que Dios es demasiado bueno y maravilloso. Yo dije, yo aquí nada más les mando a avisar al hermano Perales, a Sergio y a Omar y a los que quedaron allá que pongan otro pastor. Yo ya no regreso. Ya se acabó. Se agota uno. Pero Dios siempre tiene los elementos. Llegamos a un gran salón ahí en Indianápolis, hermano. Era el Congreso Mundial de las Asambleas de Dios. Dijeron, los latinos se van para un salón, y nos mandaron a un saloncito bien feo. Y los demás se quedan acá. Canadienses, anglosajones, europeos, acá se quedan. Sin vergüenza. Pero Dios tenía algo para mí. Eso me hacía que se revolviera mi estómago, pero yo fui. Iba Enrique González, estaban unos líderes amigos, y yo me senté más adelante porque dije, es la última vez que yo voy a un culto, y aquí me despido. Es mi debut, como decimos, y despedida. Predicó, ¿sabe quién? Un gran predicador argentino, Claudio Freixo. Claudio Freixo nunca le he entendido cómo predica, pero Dios lo usa mucho. Mis respetos. Tiene un mensaje raro, extraño, pero con una unción, hermano, que no se me olvida. ¿De qué predicó? Predicó de Naamán y el profeta Eliseo, y habló cosas que las tengo claras aquí. Era una crisis, pero eso me dio mucha claridad. Y
cayó una bendición. Enrique estaba en bendición, que es ahora nuestro superintendente general. Tanto él como yo somos ingenieros, y los ingenieros tenemos el cerebro cuadrado, que nos vamos, los licenciados, ¿no? Esos tienen el cerebro todo enredado, que no saben, espérese después. Y los contadores públicos, esos tan lineales, esos hasta cuidan los centavos. Así somos, ese es el diseño. Y Enrique me decía: ¿qué tienes? Nada. ¿Por qué? Dime, ¿qué tienes? Nada. ¿Qué nos hacíamos? Y ya se fue. Pero yo le dije a Dios: Señor, si realmente estás interesado en que yo siga adelante y realmente todavía tienes algo para mí, porque yo me siento solo, dile a ese hombre que está hablando que venga y ponga su mano sobre mi cabeza o sobre mi hombro. Me conformo con que ponga su mano sobre mi cabeza. Es todo lo que necesito como señal. Así somos nosotros. Se vino la bendición, todos hablando en lenguas, nomás yo serio. Y me fui a esconder detrás de unas bocinas que nos pusieron ahí, de esas bocinas viejas pero grandes, bastantes. Y ahí me escondí. Yo veía cómo aquel hombre se venía y oraba y les daba palabra a todos, y todos caían, porque es el distintivo de él, tumbar la gente, y la gente se va. Yo a mí no me tumba nadie, yo hasta me hacía resistente, no, a mí. Fue bajando el tenor. ¿A dónde quiero llevarlos? No quiero yo impresionarlos, sino decirles que Dios siempre va a tener que usar a personas que menos imaginamos y en el momento que menos pensamos y de la forma que menos queremos, pero Dios siempre va a escuchar nuestras humildes peticiones. Cuando parecía que todo había acabado, yo estaba haciendo la oración ya final para despedirme. Hermanos, yo creí que aquel hombre ya se había ido de la sala, cuando de repente sentí que alguien me abrazó fuerte. Y yo inicialmente dije: es Enrique. No, cuando oí la voz, era la voz del hermano Claudio Fraser, que me dijo: Raúl, tú eres mi siervo, yo te llamé, te ungí por mi nombre. Si yo nunca lo había visto y él nunca me había visto. Fíjese cómo es uno bueno, no les digo la palabra que iba a usar, pero cómo es uno, ¿verdad? Ahí le digo. Le pregunté a Enrique: ¿tú le dijiste a Claudio mi nombre? Dijo: hombre, ni he hablado con él. Y me dijo todo lo que yo sentía, y me dijo todo lo que Dios tenía planeado para mí. Me dijo: no has terminado, apenas comienzas. Te llevaré a donde menos imaginas y haré contigo lo que tú nunca has. Así es de que yo le animo: no se dé por vencido, esté donde esté, sea quien sea cual sea su situación. Parecía que la ciudad estaba destruida y no había quien pudiera levantarla. Por eso los ricos se reían de ellos. Pero Nehemías llegó y venía de parte de Dios, y les dice al pueblo pobre, miserable, sumidos en la desgracia, en la miseria, les dijo: no estemos más dando lástima y levantémonos y edifiquemos la ciudad, que nuestro Dios va a proveer. Yo no sé cómo, pero Dios va a hacer lo necesario. Ahora Nehemías tenía ya un propósito claro sobre su presencia en Jerusalén, y su propósito era reconstruir la ciudad, motivarlos a salir de esa situación tan triste, tan mala y tan lamentable. Pero fíjese, hay cosas que podemos aprender de Nehemías, por favor, hermanos, que son muy importantes y que nosotros debemos observar. Nehemías hace una exploración de cómo estaba realmente la ciudad de Jerusalén. Hermanos, no confiemos en nosotros. Hagamos una exploración sincera de cuál es nuestra realidad ante Dios. Exploremos. Y créanlo que cuando estemos en balanza nos daremos cuenta que solo nuestro Dios es santo.
y que Dios nos ha dado más de lo que merecemos, porque Él no nos da por lo que merecemos, nos da porque Él es grande en amor y grande en misericordia. Muchas veces nos da más de lo que nosotros creemos merecer. Pero Nehemías hace una exploración, ahí lo ve usted en el versículo número 2 en adelante. Él hace una exploración y hace una evaluación de cómo estaba realmente la ciudad de Jerusalén. Pero después de explorar, Nehemías también nos enseña que hace un diseño de lo que se podría hacer para reconstruir la ciudad. A veces nuestro matrimonio puede estar destruido por los descuidos de nosotros. No le eche la culpa a la suegra, ni a los suegros, ni a los tíos, ni a los hijos. Usted es el culpable. Yo soy el culpable. Es que él, es que ella. No, somos responsables. Cada quien tiene lo que construye. El problema es que a veces no somos honestos con nosotros mismos, no somos sinceros. Y entonces Nehemías nos enseña que debemos ser muy observadores, pero también debemos hacer un diseño para reconstruir, corregir aquellas cosas que están mal, tratar de enderezar nuestros rumbos en la familia, tratar de cambiar algunas actitudes de nosotros, ser más humildes, quitarle, como decimos, bajarle un poquito la rayita. Es que en el trabajo nadie me quiere. Pues con esa actitud ni nosotros aquí te queremos. ¿Quién te quiere así? Soberbia, altiva, si no tienes nada. Pero cuando somos humildes, cuando somos sinceros, cuando somos transparentes, Dios pone en nosotros el reflejo de una hermosura que es la gracia de Dios. A veces me tocaba a mí cuando llegaba todo el diseño de la Secretaría de Programación y Presupuesto de México y nos daban el perfil de cada uno de los que deberían ocupar los puestos importantes en el organigrama de nuestro distrito que yo trabajaba. Y mi jefe y yo hacíamos todo, decía, aprovechemos, Raúl, ingeniero, me decía, para deshacernos de lo que no sirve. Y sí, sabe que hay gente que llegaba al trabajo, llegan tarde y llegan a almorzar, y después de almorzar se van al baño, y después del baño llegan a saludar a todo mundo. Pues vienes a trabajar, y antes de 15 minutos de la salida ya están haciendo fila, ya cerraron el cajón. Oiga, yo ya voy de salida, ingeniero. Bueno, en la próxima te vas de salida para siempre. Pero hay gente que tiene la sangre pesada, pero gente bien trabajadora, bien responsable. Oye, ¿cómo va, ingeniero? No, esta déjala, guárdala ahí. Pero es bien trabajadora. Ella hace el trabajo de los 10. Ahí déjala. Tenemos que hacer exploraciones, explorarnos. Vaya conmigo al verso 17. Mire lo que dice, una declaración muy fuerte que hace Nehemías. Venid y edifiquemos el muro de Jerusalén. Y lea usted conmigo lo que sigue, que dice, y no estemos más en oprobio, como diciéndoles, dejemos de estar dando lástima y demostremos que somos los mejores. Es decir, que les está diciendo, ánimo, no seamos más una vergüenza y levantemos en alto el nombre de nuestro Dios. Nehemías les pide que hagan dos cosas: levantémonos y edifiquemos. Miren, hermanos, cuando uno analiza con detalle este pasaje, uno se pregunta, ¿cómo es que llegó Jerusalén a una situación así, tan triste, tan vergonzosa, tan lamentable? Los muros de la ciudad estaban derribados. ¿Sabe de qué habla esto en la Biblia? Que ellos no tenían seguridad y no tenían protección de nadie. Qué triste es cuando nuestras familias no tienen muros que den seguridad. Es decir, no hay principios ni valores. Cada quien hace lo que se le pegue la gana. ¿Dónde están sus hijos, hermana? No sé, cada quien agarró por su camino. Mira,
Pues cuando vive sola, sí, pero cuando vive en la casa, aquí hay un horario de llegada. Y aquí no se sale así. Comenzamos a derribar nuestra familia, a destruirla, con celos. ¿Qué más? Actitudes de rencor, de odio, de venganza. Y comenzamos a derribarse los muros de nuestra vida familiar, de nuestra vida matrimonial, de nuestra vida laboral. Ellos no tenían seguridad, no tenían protección. ¿Qué decía David? Jehová es mi Dios y es mi guardador. Dios es mi amparo, mi fortaleza y mi pronto auxilio. ¿Dónde? David sabía dónde estaba centrada su seguridad. Cuando no hay esos muros de establecer fronteras que den seguridad, en esta nación de Israel solo había miedo, temor, una gran angustia y una gran desesperación. Pero hay otra cosa más: las puertas estaban quemadas. ¿Sabe de qué habla cuando se escribe esto en el libro de Nehemías? Habían perdido toda dignidad. Toda dignidad. Yo escuché una enseñanza hace muchos años, de esas enseñanzas que no se olvidan. Y creo que fue el doctor Teófilo Aguillón el que dijo esa frase. Nosotros tenemos tres cosas que debemos defender en la vida: mi dignidad de hombre, mi dignidad de esposo y mi dignidad de padre. Las mujeres también, su dignidad de mujer, que no deben perder nunca, su dignidad de esposa si está casada, y su dignidad de madre si tiene hijos. Que otros vengan a pisotear mi dignidad, pues está bien, porque no me quieren verme pero que yo mismo pisotee mi dignidad de esposo, que yo mismo pisotee mi dignidad de padre, que yo mismo pisotee mi dignidad como hombre, eso está terrible. ¿Cómo me abrió los ojos? Que yo mismo haga lo que no debo hacer, que otros intenten destruirme. Por ahí hay una frase muy popular que dice que no hay mujer decente para un hombre terco. Ándele, que al cabo no pasa nada y nadie se va a dar cuenta. Mire, eso. Tenemos que levantar bien. Lo mismo pasa en nosotros. Mire, no pasa nada, este es un negociazo. Usted y yo se va a hacer rico en menos. Este año usted va a andar viajando por todo el mundo y esto es un negociazo. Ya lo consultamos con Dios. Ya lo consultamos con Dios. Podemos perder y todo lo que nos da seguridad y nos da dignidad se puede ir al suelo. ¿Sabe por qué? Porque nos alejamos de Dios. Acuérdese lo que la Biblia dice, que si nosotros cumplimos con lo que Dios dice en su palabra, dice: yo abriré. ¿Qué dice Dios? ¿Qué dice Dios, hermana? Las ventanas de los cielos. ¿Y qué más dice? Y derramaré bendición hasta que sobreabunde, dice. Y cuando Dios bendice, dice el salmista, no añade tristeza alguna. No hay mucho, pero no nos falta nada. Es ahí donde tenemos que aprender nosotros. Era muy vergonzosa la situación para Israel como nación, que los muros estaban derribados, las puertas estaban quemadas, cualquiera podía venir y saquearlos y llevarles y pasar por encima. Era muy vergonzosa su situación como nación. El pueblo de Israel, mis hermanos, vivía en un dolor, vivía en una calamidad, estaba en una angustia tremenda. El pueblo de Israel estaba en una profunda tristeza en ese momento. Había sido despojado de todo.
Uno se pregunta, bueno, ¿y qué fue lo que pasó? ¿Cuáles fueron las causas? Y añádale las burlas y la vergüenza de todos sus vecinos que lo injuriaban. Pero Nehemías, hermano, que el hombre era el hombre de Dios para el momento, les dice: levantémonos y edifiquémonos. Yo esta mañana lo invito para que se levante, no se quede ahí, y comience a edificar, a establecer muros que den seguridad a su matrimonio, establecer y levantar muros que den seguridad a su familia, a su negocio, a su trabajo, pero todo en los preceptos que Dios establece, que debemos ser honestos, honrados, y que debemos darle a Dios lo que es de Dios. No hablo solo de dinero, hablo de nuestro tiempo, de nuestra intimidad con Dios, de nuestra seriedad en las decisiones, donde Dios siempre sea el primer lugar en nuestra vida. Y Dios abrirá siempre puertas de bendición en la tierra y ventanas espirituales en los cielos. Esto, hermanos, sinceramente les digo, no es una tarea fácil y sencilla. Sin embargo, cuando Dios está con nosotros, todas las cosas, aunque se vean muy difíciles e imposibles, serán posibles. ¿Por qué? Mire, por varias razones. Porque Dios nos ayudará a salir adelante. ¿Por qué digo esto? Porque Dios dice: yo nunca te dejaré. David decía: Jehová es mi pastor, y con él ¿qué? Nada. No pongamos nuestra fe, nuestra confianza en estos gobiernos cambiantes, en estos gobiernos llenos de corrupción. Nuestra confianza está en el Dios que sabe cumplir su palabra siempre. También, amados hermanos, mantengámonos firmes, porque Dios es nuestro proveedor. Así dice Nehemías: Dios va a proveer. Dios es nuestro refugio. Dios es también nuestro sanador. Los médicos han dicho esto y aquello. Yo creo que esta tarde, antes de que usted se vaya, claro, y si usted cree, Dios le va a sanar. Miren, hermanito, nosotros todos fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Todos fuimos creados, y fuimos creados perfectos, sin pecado. En Génesis 1 nos habla de la creación, y Génesis 2 nos habla de la misión, de todo lo que Dios había creado. Es bien claro. Y cuando creó todas las cosas, dice que lo dijo, cuando Dios vio, dijo, le pareció que era bueno, que era perfecto. Pero ¿cómo es posible, amados hermanos, que hemos caído en situaciones tan terribles como estas de enfermedad? La Biblia dice que la paga del pecado, ¿qué? Es muerte. Es muerte. Yo a veces no entiendo a los nutriólogos de ahora que tengo para comer me dicen que no debo comer, que no debo cenar, que no debo... Si antes no tenía, y ahora que tengo me dicen, no, pues nada de esto, nada de aquí. Pues es lo que más hambre que cuando tenga un día, y ahora me lo quieren quitar. Pues como dice la Biblia, no le pongan bozal al buey que trilla. Pues ahora ¿qué hay? Que no tomes café, que no le pongas azúcar, y que ponle poquito, y que no... déjenme. Porque en el principio Dios nos creó perfectos, ¿o no dice Génesis 1:1? Génesis 2 nos habla de la misión de todas las cosas, pero el desorden empieza en el capítulo 3. El pecado, la desobediencia, la razón por la que hemos llegado a puntos como estos, hermanos, es nuestro alejamiento de Dios. Es el alejarnos de Dios. Porque uno se pregunta al ver este cuadro, pero ¿cómo fue que Israel llegó a una situación tan lamentable y tan terrible? La nación de Israel se alejó de Dios, se alejó de su palabra, toda la nación. Cuando nosotros como hombres cometemos pecado, nos alejamos de la protección de Dios. Y eso nos ha ido degradando poco a poco. Ahora, después de miles de años, vivimos situaciones muy lamentables.
Como seres humanos no somos ni la sombra de lo que fue al principio cuando fuimos creados. Mire, solo para darle una semblanza, vaya conmigo para llevarlo a un pasaje de cómo lo vio este viajero del tiempo que se llama Pablo, el apóstol Pablo. Vamos al capítulo 1, acompáñenme, hermanitos, por favor. Fíjese, Romanos capítulo 1. ¿Sí? ¿Está bien? ¿Los espero o ya lo encontraron? Lo leemos juntos para tomarle mejor sabor. Porque la ira de Dios se revela, ¿qué dice? Romanos 1:18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda ¿qué? Impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia ¿qué? Ahí está lo primero. Cuando sabemos hacer lo bueno y no lo hacemos, eso es un pecado terrible. Sí sabía, pero como quiera se me hizo fácil. No lo haga. Porque lo que de Dios se conoce, les es manifiesto, pues Dios ¿qué? Se los manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles. ¿Desde dónde, hermanos? O sea, Dios siempre ha hablado de muchas maneras, siempre. No podemos reprocharle a Dios, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Dice la Biblia que los cielos cuentan y el firmamento ¿qué? Anuncia la obra de sus manos. Dice en el verso 21, vayamos al grano, mire lo que dice el verso 21. Pues habiendo conocido a quién, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que, ahí comienza el problema, se envanecieron en sus razonamientos. Fíjese lo que dice Pablo, su necio corazón, ¿cómo fue? Fue envenenado, fue entenebrecido, profesando ser sabios. ¿Qué cosas hicieron? Se hicieron necios. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Esos están locos. Y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. ¿Qué más dice ahí? Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que se deshonraron entre sí y sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por eso dice, por eso, léalo conmigo bien, por eso Dios los entregó ¿a quién? A pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambian el uso natural por el que es contra naturaleza. De igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a quién, se alejaron de Dios. Por eso es que Dios los entregó a una mente que, para hacer cosas que no, estando atestados de toda injusticia. Y luego léalo fuerte conmigo, por favor, para que lo oigan aquellos que no quieren leer. Fornicación, perversidades, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y qué más, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, ¿qué más? Soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres. ¿Están oyendo, jóvenes? Bueno, no nomás los jóvenes, también los viejos. Necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con las que las practican. Eso está tremendo.
El apóstol hace una descripción muy clara del proceso, por qué el hombre es una vergüenza y una desgracia. Porque a veces vemos alrededor y decimos, pero ¿qué pasa aquí? Miren, hermanos, a pesar de lo que somos y de lo que hacemos, Dios nos ama, porque siempre nos ha llamado a que nos volvamos a Él. Y como dije desde el principio, Dios envía personas que menos imaginamos para levantarnos, para animarnos. ¿Qué dice Hebreos 1? Porque Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a nuestros padres por los profetas, ahora nos habla por medio de ¿quién? De nuestro Señor Jesucristo. Y si nos volvemos a Él, dice, Él se volverá a nosotros. Pero ¿qué debemos hacer para cambiar mi situación? ¿Qué es lo que debo de hacer para salir adelante? Mire, es muy sencillo. Déjeme encontrarlo yo primero. ¿Está bien? Y ya después se los digo, porque la verdad no lo traía anotado aquí. Pero está en Crónicas. ¿Dónde quedó Crónicas, hermanos? Aquí está ya. Segunda de Crónicas, creo que es Segunda de Crónicas, capítulo 7, ya lo encontré. La respuesta es, ya para cerrar esto, ¿qué debo hacer? ¿Qué debo hacer para cambiar esta situación y cómo superar nuestras crisis y nuestros desalientos? Mire lo que Dios le dice al pueblo de Israel. Y el Dios de Israel, hermanos, es el mismo Dios de nosotros. Léalo conmigo para que usted también tenga la respuesta. Y hay varias cosas que tenemos que hacer. Dice ahí, Segunda de Crónicas, capítulo 7, verso 14. Dice el verso 14, ¿qué dice? Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado. ¿Y qué más dice? Y oraren. ¿Y qué más? Y buscaren mi rostro. Pues ahí queda bien, pero dice, y se convirtieren de sus malos caminos. Entonces, ¿cuál es la respuesta? Dice, yo oiré desde los cielos. ¿Y qué dice? Y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Ahora están abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración en este lugar. Si nosotros nos volvemos a ese Dios, Él se volverá a nosotros. No es un caso perdido. Yo hablaba con un pastor ahora en Chiapas. Él es un gran predicador. Aquí ha predicado. Yo le llamo el príncipe de los predicadores en México. Ese sí sabe predicar. Cuando mi esposa y yo almorzamos con él o platicamos, hermano, no queremos ni comer, nomás de estar oyendo todo todo lo que Dios le da a él para exponer un pasaje. No, nos lleva, nos deja sorprendidos de la riqueza que hay. Pero él también tiene un aguijón. Y él me dijo, ahora que fui, me dijo, quiero comer contigo, ya me desprecias y ya no quiero. No vamos a comer, fuimos a comer solos. Y estábamos ahí en un restaurante y él muy amable me dice, pide lo que quieras, yo voy a pagar. Nunca paga, pero así es él. Y yo me creo y pido lo que quiero. Y al último termino pagando yo. Pero ¿sabe por qué termino pagando yo, hermano? Porque me encanta oírlo. Me encanta ver cómo fluye el conocimiento, la sabiduría en ese hombre. Es un indio. Pero Dios le ha dado una brillantez en el conocimiento que es tan humilde y las cosas difíciles las hace tan sencillas que yo me quedo sorprendido. Pero él también tiene un aguijón. Me dijo, las cosas están enderezándose ya en mi casa. Su hijo, el mayor, cayó en la drogadicción hace muchos años. Tiene muchos años. Descuidos pastorales, descuidos familiares, descuidos matrimoniales. No me dejan mentir los que son padres, pero los hijos de uno maman lo que nosotros somos.
A veces decimos, mira, igualitito. Pues claro, pues ¿de dónde más van a tomar la leche si no es de ahí? Salió muy menterosita, así como la mamá. Sí, así le ha tocado oír eso, ¿no? Mira, ya salió bien presumidito como el papá. No tiene nada en qué acostarse, pero presumido. Así está el niño, igualitito. Pues sí, ahí lo sacó. Dijo Raúl, ya comienzan a enderezarse las cosas. Ya mi hijo, ya me siento sanado. Porque a pesar de llegar a donde llegué, de predicar donde he predicado, cuando volví a mi soledad, y nos reímos porque digo, pues yo siempre voy a morir con la soledad. Así se llama mi esposa Sol. Y se ríe él y dice, ahí me abría la realidad y mi hijo era mi principal. Pero ya gracias a Dios está tomando forma esto. Le digo, ¿y cómo fue? Fíjate que llegó un predicador de no sé dónde vino. Llegó ahí y nadie quiso recibirlo. Y yo fui el único que se atrevió a recibirlo. Eso ya lo hemos vivido nosotros. Y luego dijo, él no venía a predicarnos a nosotros, aunque predicó a la iglesia, muy bonito mensaje a la iglesia, pero él me dijo, ¿y dónde está su hijo? No, mi hijo está en su casa. ¿Y por qué no viene? No le quise explicar, me da vergüenza, son cosas que no se dicen. Dijo, pues yo vine desde muy lejos, desde Washington, D.C. Dios me envió a hablarle porque traigo un mensaje especialmente para su hijo. Y llegamos a casa y ahí estaba mi hijo. Y cuando lo vio le pareció extraño que llegara yo con alguien, un hermano, y como que me hacía señas como preguntándome, ¿y quién es este? Porque se volvió tosco y grosero. Pero en ese momento ya él decayó cuando comenzó a hablar aquel hombre. Y le dijo, ¿usted es el que viene a hablarme a mí? Dijo, sí. ¿Por qué? Dijo, porque esta mañana cuando me levanté me dieron muchas ganas de orar, como cuando era niño y me enseñaron a orar. Y Dios me dijo que este día enviaría a él a una persona que me iba a decir cosas que necesitaba hoy. Fíjese el enlace que tiene Dios, que a veces nos sentimos solos, que nadie nos toma en cuenta, que nadie valora, que hasta Dios se olvidó de nosotros. Dios enlaza todas las cosas para hacernos sentir que su plan de Él es perfecto para nosotros. Dijo, y a partir de ese momento, mi hijo cambió. Mi nuera, que ya estaban a punto de una separación, dijo, pues ¿qué le hizo a mi Hani? Ya ve que en la frontera así hablan, mi Hani. ¿Por qué? Dijo, cambió totalmente. Los nietos, que son los preferidos de mi amigo, me decían, abuelito, ¿qué le hiciste a papá? Está muy cambiado, se ve muy bonito, es muy agradable. Es la palabra que llega en el momento que menos pensamos, y Dios hace que los corazones de piedra se pongan como corazones de carne. Y cuando nuestro corazón está listo, Dios abre todo ese canal de bendiciones para bendecirnos y decirnos, yo soy Jehová tu Dios, tu proveedor, y nunca te dejaré. Cierre sus ojos ahí donde está. Usted piensa que usted aquí está porque es solamente un habitante de la casualidad y que es producto de un accidente. No, Dios tiene cosas especiales para nosotros. Claramente Jesús le dijo a sus discípulos, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. El plan de Dios es perfecto. El plan de Dios es único para ti. Estás pasando por un desierto. Estás a punto de llegar al Jordán y después de ahí viene toda la tierra prometida para ti.
Has sentido la burla y el desprecio de todos, de tu esposo, de tu esposa, de tus hijos, de tus suegros, de tus padres, de tus hermanos. Va a llegar el día en que van a conocerte y dirán: el Dios tuyo es el único Dios verdadero. ¿Cómo pudiste aguantar esto y aquello? ¿Cómo pudiste soportar todo? Es que cuando Dios está con nosotros, hermanos, Dios nos dirá, como le dijo a Nehemías al pueblo: levantémonos, edifiquemos, porque el Dios de los cielos, Él nos prosperará, Él nos bendecirá. Yo siento la presencia de Dios en algunos de ustedes de una manera especial. No sé qué hacer. Es el momento en que dejes que Dios intervenga. No sé qué decir, hermano. Es el momento de esperar en Dios. Ya no sé si realmente creer o no creer. Ese es el momento que Dios actúa. Cuando Dios dice: ya hiciste todo lo que debiste, ahora déjeme hacer a mí lo que tú no puedes hacer, y mostrarte que yo soy tu Dios, y que siempre has estado como la niña de mis ojos, y que yo proveeré para ti lo que necesitas. Aleluya, aleluya, aleluya. Ahí está la presencia de Dios. Deja que Dios toque tu vida. Si mi pueblo se humillare, decía Dios a Israel, si mi pueblo se humillare y clamare a mí y se arrepintiere de sus malos caminos, yo les oiré. Y les responderé. Perdonaré sus pecados, dice, y sanaré su tierra. Oh, asándala, yahuaquíndala. Aleluya, aleluya. Cuando lloras por las veces que intentaste, Aleluya, adórele por favor. y tratas de olvidar las lágrimas, Sienta el abrazo de Dios sobre su vida, mujer. Solo tienes Sienta el abrazo de Dios sobre su vida, joven. el futuro incierto espera. Sienta el abrazo de Dios Paz en la para decirle: muchas yo nunca te he veces dejado, yo me siento igual que tú. yo nunca te he desamparado. Mi corazón Eres tú el que se ha alejado de mí. algo real. Eres tú el que me ha dejado. El Pero yo estoy aquí Señor siempre. viene a mí y me ayuda a seguir. Aleluya, aleluya. En paz, Ahí está la presencia de Dios. en medio de la tormenta. Quiere estar en pie, si usted puede hacerlo. Si está sentada y puede quedarse así, está bien, no hay problema, pero levante sus manos, nadie lo distraiga. Concéntrese en la fuente de la solución a su problema. Levante sus manos, por favor, sus dos manos, si puede hacerlo. Aún con tu mundo hecho pedazos, el Señor guiará tus pasos. Aleluya.